Saludamos hoy en una emisión más del Pasajero, en este caso La Pasajera, con la viceprefecta de la SOAY, María Cecilia Alvarado, más conocida por los cuencanos y cuencanas como la Chechi Alvarado, ¿verdad? Así es, la Chechi. Una larga trayectoria política, ¿verdad? Tiene ya jefatura política, asambleísta alterna, concejal de Cuenca, viceprefecta y ahora pues oficialmente candidata a prefecta de la SOAY. Así es, ya algunos añitos en la política de chiste en chiste, Algunos años, pero bueno, ahí vamos, intentando hacer las cosas bien, no meter mucho la pata como se dice, pues vamos a ver. Vamos a recorrer un poquito la ciudad. Vamos, sí. ¿Y cómo le va? Bien, contenta a pesar de las dificultades, de los líos, pero así mismo es la política, ¿no? Así como dicen, ahí si te metes a soldado tienes que saber marchar. Pues, eso entonces, es verdad. La política tiene cosas hermosísimas, lindísimas, sobre todo cuando se logra concretar proyectos, hacer cosas, ¿no? Trabajar y ver los resultados para la gente. Pero también tiene lo otro, también tiene lo feo, ¿no? Los problemas. La política suele ser un terreno de muchos egos y vanidades personales y entonces suele ser complicado. Pero lo otro es lo que a mí me carga la pila todos los días, lo otro es lo que a mí me lleva a decir, bueno, aunque sea complicado, pues vamos a seguir, no vamos a botar la toalla. El trabajar por la gente. El trabajar por la gente. Entiendo que fue misionera por varios años y algo que le marcó mucho a usted. Sí, yo viví mucho en comunidades, ¿no? Por eso es que a mí me gusta mucho el medio rural, me gusta mucho y tengo, ¿cómo diríamos? Una angustia, una desesperación por mirar las cosas que todavía hacen tan inequitativo, tan difícil, tan desigual la realidad de la gente, ¿no? No es lo mismo pues vivir en la ciudad, tener oportunidades más o menos cercanas, ¿no? Dentro de la misma ciudad también zonas dispares, situaciones difíciles, pobreza extrema que hace que las cosas sean cuesta arriba para mucha gente. Y en la zona rural, pues las dificultades que están inclusive dadas por el entorno físico, muchas veces carencias de servicios, ¿no? que en la ciudad los tenemos resueltos y que a veces no nos cuestionamos. Por eso, no sé, es como tan sencillo, abres la llave y siempre va a haber agua y vas a tener confianza. Y tú nunca hiciste una minga para que el agua llegara a tu casa, nunca estuviste preocupado de cargar el poste para que la luz llegara a tu barrio, nunca estuviste ni siquiera en una minga. Muchas de las veces gente que ni siquiera hace limpieza de su vereda o de su bordillo, ¿no? En la zona rural cada cosa que se ha logrado ha sido gracias al esfuerzo de la gente, de la asociación de la gente, del trabajo, ¿no? De físicamente trabajar duro para conseguir las cosas, ¿no? Y esto que por supuesto es parte de la minga de la comunidad, es también parte de esta historia en la que seguimos postergando, ¿no? Y comunidades que siguen rogando, implorando, firmando convenios, esperando que algún día pues la vía llegue, el sistema de riego se haga, se cumpla con la palabra, se cumpla con el compromiso que se han dado desde las instancias públicas. Algo que falta un poco, ¿no? En la sociedad en general. Sí, ¿Cuánto tiempo demoró en Santiago viviendo en el tema de comunidades? Pues bueno, viví 1 año y medio en total, 1 año en una comunidad que se llama Yaupi, hoy es parroquia ya, Yaupi, y 6 meses en la comunidad de Tutinensa, ¿no? Ambas comunidades Shuar, de la provincia de Morona, Santiago, tras Cutucú, como se dice ahí, ¿no? Tras la cordillera, y sí, unas experiencias maravillosas, ¿no? Y luego pasé muchísimo tiempo de mi vida también en la provincia de Bolívar, en la parroquia Salinas, ¿no? Aquí conocemos mucho los quesos del salinerito. Así ¿no? es. Entonces, en la parroquia Salinas, durante 10 años de mi vida, quizás más, todos los agostos, ¿no? En esta época yo ya estaba haciendo maletas en el colegio, porque mis vacaciones realmente eran irme hacia las comunidades, no me quedaba en el centro de la parroquia, me iba a las comunidades del subtrópico, ¿no? Porque Salinas está a 3.560 metros de altura en su centro parroquial, pero tiene comunidades en el subtrópico, en la zona que va ya hacia la provincia de Los Ríos, ¿no? Y entonces mi trabajo estaba sobre todo en esas comunidades chiquitas, como las hay tantas en nuestra provincia, ¿no? ¿Qué similitudes se pueden encontrar en cuanto a problemas? Los mismos problemas, ¿no? En muchos de los lados, en esa época, cuando yo me iba,
no teníamos vía, no había luz, no teníamos nada de infraestructura sanitaria. Muchas de las veces el trabajo consistía en construir letrinas con la gente, en poder hacer un trabajo para mejorar un poco las condiciones de vida, en trabajar en la escuela, régimen costa en estas comunidades, ¿no? Por eso se aprovechaba la temporada de vacaciones de la sierra para que los estudiantes, los voluntarios, los chicos pudiéramos ir y trabajar, ¿no? Apoyar ahí en las actividades que se daban. Y eso marcó muchísimo mi vida. Y de ahí, pues fue también esa necesidad de decir, en muchos de estos lugares no hay Estado, no hay la presencia del Estado, hay muchas cosas que se deberían hacer y no se hacen. Y fue quizás la principal motivación para decir, hay que involucrarse en la política, hay que involucrarse no solo en la política universitaria en la que ya estaba, o en la política del colegio en esa época, no, hay que involucrarse en la política de a de veras, en la política de la ciudad, de la provincia, de mejorar la calidad de vida de las personas que justamente pasamos bien. Así es. Ya ingresando un poquito ya a estos temas justamente de comunidad, hace unos días se dio una audiencia, ¿no?, por el tema de Río Blanco. ¿Cuál es su criterio? Entiendo que presentó un amigo de usted con el fin de intervenir. ¿Cuál fue su posición durante esa intervención? ¿Qué es lo que se dijo? ¿Y cuáles son los argumentos para mantener esto? Pues en el caso concreto de mi amicus, lo que yo planteo es que no solo que las concesiones mineras del proyecto Río Blanco, en este caso en concreto, se ha hecho a espaldas de la comunidad, no se ha cumplido con el proceso de la consulta previa, sino que también se ha hecho de espaldas y en contra de las decisiones de las autoridades locales. No ha sido considerado nuestro plan de ordenamiento territorial, no ha sido considerado nuestra resolución de no minería en páramos y fuentes de agua. Pero no ha sido considerado, ¿verdad? Por ejemplo, existe la SOT que tiene este tema, tiene SEMPLADES. ¿Cuál sería? Digamos, en este tema de minería y de sectores estratégicos han generado como una especie de búnker, digo yo, en donde parecería que nadie puede hablar de los sectores estratégicos, sino solo el Estado central, los ministerios. Pero hay una reflexión que yo siempre hago, y es que el concepto de sector estratégico, primero, no es igual a sector privativo, y luego el agua, en este caso, el agua es el único sector estratégico que además es derecho humano, ¿no? Que nuestra Constitución lo establece como derecho humano, y que el momento que tenemos una tensión, un conflicto entre el agua como derecho humano, como bien indispensable para el desarrollo de todas las actividades, ¿no? Incluso de las actividades económicas, industriales, para todo se necesita el agua, no solo para la agricultura, no solo para las actividades de nuestra vida cotidiana, digamos, más básica, sino también para las actividades económicas, ¿no? Y actividades económicas que en nuestra provincia, que en nuestra ciudad no han estado marcadas por una actividad minera. Nosotros sí tenemos en la provincia un cantón preponderantemente minero, que es el cantón Ponce Enríquez, y que lastimosamente tiene muchísimos problemas, y quizás la constatación de que la minería no siempre es la mina de oro que se habla para el desarrollo. El problema de Ponce Enríquez es la minería ilegal. No sé si calificarle así. El problema de Ponce Enríquez no está dado solo por minería ilegal. Hay muchas mineras legales, hay mucha actividad de minería legal, absolutamente legal, ¿no? Históricamente, porque además es un cantón que lleva 40 años o más en actividad minera. Pero para mí tiene problemas que están dados por la localización, por la ubicación. Es un cantón que se ha ido urbanizando y creciendo al compás de la minería, y entonces, al igual que lo que ocurre en Zaruma, tú tienes minería en pleno centro cantonal, ¿no? En pleno centro urbano, algo que ya con la consulta última debería estar terminándose, ¿no? Debería estar ya en procesos de cierre de todas esas minas. Pero además una actividad que, como hemos dicho, en el caso de Ponce Enríquez, pues se extrae el oro, la población de la Ponce se queda con el hueco en la montaña, y el oro se va, quién sabe, a enriquecer capitales, procesos no sabemos dónde, ¿no? La riqueza no se queda ahí, no hay un proceso de transformación, ni siquiera hay una relación entre la minería metálica de Ponce Enríquez y la orfebrería nuestra en Chordelec, por ejemplo, ¿no? Nuestros artesanos orfebres el caso específico de Chordelec están por otro lado. De Río Blanco, por ejemplo, ¿se ha demostrado que hay humedales? ¿Se ha demostrado afectación o no se ha demostrado eso? ¿Existe una probabilidad de que no?
No solamente está los riesgos potenciales, es decir, las probabilidades que existan, también hay cosas constatadas. Nosotros mismos como gobierno provincial pudimos hacer una inspección con la comunidad y constatamos que hay excavaciones a 50 metros de quebradas, que tenemos acumulación de material por relleno que se ha hecho en una vía en donde se afecta ya los cursos naturales del agua, tenemos ya ojos de agua que han disminuido su caudal o que se han secado definitivamente. Hay una zona que una laguna que la comunidad la describe como una laguna que era realmente un humedal, hasta lo que nuestros técnicos llegaron a identificar, que hoy día se ha secado por completo, pero además existe una altísima conflictividad social, existe una división entera entre las comunidades por el riesgo que puede significar la minería, ¿no? Y como hemos dicho, y esa es mi posición, digamos, que se ha mantenido y que la sigo insistiendo, este no es un tema minero, este no es un tema de cuántas onzas de oro o de plata o a cómo va a estar el precio internacional de los metales, este es un tema de agua. Lo que necesitamos es determinar si de verdad, científicamente, no va a haber ningún riesgo para la cantidad y calidad de agua de la ciudad de Cuenca y de los territorios que se benefician del agua que se acumula en el Cajas. Es decir, no se ha determinado. No se ha determinado. Incluso siempre nos hablan de los posibles estudios, las universidades no han concluido sus estudios. La preocupación de etapa y la preocupación que expone etapa, inclusive en estos días, en el proceso legal en el que se está, es que la ciudad de Cuenca es una ciudad que no tiene garantizado el agua y el abastecimiento de agua para el futuro. Se están haciendo estudios para nuevas captaciones de agua, inclusive hay un estudio para traer agua desde Jima, en el cantón Siksik, ¿no es cierto? ¿Cuánto le cuesta a la ciudad tener procesos de captación de agua tan lejanos, ¿no? Cuando parecería lógico que lo que deberíamos hacer es sí seguir explorando nuevas captaciones, pero sobre todo cuidando las fuentes que tenemos. Tú no cometes la locura de decir mi ciudad va a seguir creciendo, vamos a tener más habitantes, el proceso de crecimiento de la ciudad y las demandas. Nosotros hoy día todavía tenemos amplios sectores de la zona rural que no tienen servicio de agua potable, y si lo tienen, en algunos de los casos son procesos de agua que están administrados bajo juntas administradoras de agua que sufren todos los días por mantener sus fuentes también y por llevar agua de calidad a sus usuarios. Entonces no es un tema así nomás de tomarse relajado, ¿no? El agua es un bien que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, y desde chiquitos en la escuela, a ti y a mí, a los amigos que nos ven seguramente nos enseñaron que el agua viene de las montañas, ¿no? El agua se forma en un ecosistema como el nuestro de montaña, pues los ríos surgen en las alturas, es ahí en donde estos pequeños riachuelitos, apenas caminitos de agua se van formando para después pues desembocar y formar los grandes ríos. Ese es el páramo, esa es la esponja en donde esta agua empieza a acumularse, esta agua empieza a escurrirse y a ir conformando los nacimientos de nuestros ríos. Y lastimosamente los proyectos mineros en el Azuay están asentados en estos lugares, están asentados en montaña, en la alta montaña, en zona de páramo, que es el lugar en donde nacen muchas de nuestras fuentes hídricas. ¿Ya? ¿Se está o no se está politizando el tema Río Blanco? Mira, un poco el tema para mí es si lo estamos partidizando o no. Porque politizando, sí, todo es político en algún momento, ¿no? Y las posiciones de los seres humanos son posiciones políticas. Eso no está mal. Lo que está mal, lo que no se debe hacer, lo que hay que cuidar, es que no se partidice, es decir, que no se tome partido por una contienda electoral o que no se tome partido por una posición electoral que favorezca a uno u otro. Pero de que el tema es político, claro que es político. Aquí estamos discutiendo además una posición sobre un modelo de desarrollo, ¿no? Y por eso es que yo insisto, ¿no? Déjennos a los cuencanos y a los azuayos que podamos ejecutar nuestro modelo de desarrollo. Aquí esta ciudad le debe más a nuestros migrantes, a la gente que se ha ido fuera a partir el lomo, que a las rentas petroleras. No, aquí no nos van a venir a decir que la ciudad de Cuenca y la provincia se ha hecho gracias a la gran inversión nacional. No, esta es una provincia y una ciudad que se ha hecho desde el empuje de cada ciudadano más bien. Yo este minuto que salíamos de la entrevista, justo una de las cosas que conversábamos es cómo las inversiones, las grandes inversiones viales en el Ecuador se siguen haciendo en el norte del país, en el centro norte, y la ciudad de Cuenca y la provincia de la Azuay sigue a la cola más bien de las inversiones, a pesar de ser
la tercera ciudad en importancia, a pesar de tener una cultura cívica, tributaria, ¿no es cierto?, que somos responsables, pagamos nuestros impuestos, hacemos las cosas relativamente bien, pero no se nos devuelve eso en inversión estatal, en inversión pública. Un objetivo principal de la prefectura es las vías, precisamente. Así es, una de las competencias, además. No es algo contradictorio oponerse a la minería y las vías vienen de minería. A ver, hay una obviamente cosa que no es, metálica, ¿no? Exacto, pero hay una cosa que es clara, ¿no? La minería metálica exacto. es la que en este momento hemos estado discutiendo, ya. La minería metálica en fuentes de agua, además, que nos ponen estos riesgos, que son riesgos ambientales reales y que podrían comprometer el agua, y pues sin agua no hay nada, no hay ni minería sin agua, ¿no? Y entonces hay unos problemas ahí que a veces me parece es como, ¿qué es más importante? ¿En dónde está nuestra prioridad, nuestra prelación? Hasta los propios mineros saben que no podrán hacer actividad minera sin agua, y que el momento en que se pone en disputa la concesión de agua para una actividad minera o la concesión de agua para la gente, para la comunidad, para sus actividades de riego, para sus actividades agrícolas, pues realmente deberíamos tener una prioridad más bien en el agua para la gente, ¿no? Entendiendo el tema de gestión pública, muchos años de experiencia, usted en temas de gestión pública, ¿no es un poco difícil para el Estado también retractarse de una concesión ya dada, el resarcir esos daños económicos de la minería? ¿No le costarían también un ojo de la cara al Estado? Mira, lo que le ha costado un ojo de la cara, yo creo que los dos ojos de la cara es la corrupción. Bueno, ¿no? También. Entonces yo siempre digo, a este país no le ha faltado plata, lo que le sobraron fue ladrones, ¿no? Le faltó también, ética. sí. Y entonces cuando nos ponen estos discursos de cuánta plata perdería el Estado, yo siempre digo, a ver, primero si hiciéramos las cosas bien y si cumpliéramos la ley y fuéramos estrictos y no nos hiciéramos de la vista gorda y dijéramos como ya el presidente dijo que la minería va porque va, entonces nos hacemos un poco los giles y no hemos cumplido ni siquiera con requisitos formales como lo de la consulta previa, libre e informada. Pero gracias a eso se pudo dar la audiencia también, ¿no? Sí, porque hay una falta, hay un incumplimiento legal, formal, clarísimo, ¿no? Que se ha podido evidenciar. Sin embargo, también es importante decir, esto nos queda la duda, ¿no? Nos siembra la duda de si ni siquiera fueron capaces de exigirle el cumplimiento de la consulta previa, van a ser capaces de exigirle que de verdad cumplan el plan de manejo, que de verdad cumplan con las auditorías ambientales, o sea, que de verdad vamos a hacer, o sea, un Ministerio del Ambiente que parecería que está más preocupado de facilitar las cosas para el Ministerio de Minas, más que en poner la auditoría, ¿no es cierto?, la fiscalización, la vigilancia. Sí nos queda dudas de cuánto podemos de verdad confiar los cuencanos, los azuayos, y que nos digan, no va a pasar nada, no va a pasar nada. ¿Puedo confiar? O sea, de verdad tengo la garantía, la palabra de que las cosas se hacen con absoluta pulcritud y con disciplina, o que al contrario es, no, ya la minería va porque va y chuta, no podemos molestar mucho y no podemos quejarnos mucho porque después el Estado va a perder la plata y demás. Entonces, luego, insisto, si hiciéramos las cosas bien, a lo mejor la empresa minera ya estaría fuera por los incumplimientos que tiene, incluso de compromisos con la comunidad y demás. Y por otro lado, pongamos sobre la mesa cuánto le podría significar al Estado el retroceder con una concesión cumpliendo con los temas legales, demostrándole a la empresa que se han hecho las cosas mal, que no se han cumplido, ¿no? Y cuánto en cambio le significaría al Estado asumir los pasivos ambientales durante tantos años. ¿Cuánto le va a costar a la ciudad de Cuenca monitorear el agua una vez que la minera salga? La minera tiene 11 años, en el caso de Río Blanco el proyecto está dado para 11 años de explotación. Posterior a eso, ¿no hay el riesgo también que se instale la minería ilegal ahí? El riesgo, el riesgo es la minería ahí, ¿no? Obviamente. Legal, ilegal, de los chinos, de los ecuatorianos, de los grandes, de los pequeños. Por eso es que en esa zona no se puede hacer minería, y para eso hay que tomar las restricciones que eso significa para nosotros, ¿no? Una de las alternativas que hemos dicho es que hay que ampliar el límite del Parque Nacional Cajas, hay que generar una zona de amortiguamiento bien definida en donde se diga exactamente qué actividades se pueden cumplir y cuáles no, hay que trabajar en proyectos de desarrollo comunitario fuertemente con las comunidades. La gente, inclusive los promineros, te dicen, si yo no es que quiero defender a la minera, yo lo que quiero es trabajo. Así es que si es que hay otras fuentes de trabajo y otras alternativas, yo no tengo por qué
inclinarme por la minería. Yo lo que quiero es trabajo, y entonces se necesitan proyectos de inversión, proyectos en donde de verdad le demos alternativas, y proyectos que van de la mano con un modelo de desarrollo además, ¿no? Que debería invitarnos a trabajar en conjunto, junta parroquial, municipio, prefectura, más allá de las tiendas políticas partidarias por las que hubiésemos llegado, ¿no? Entonces hay alternativas hay, ¿no? El asunto es que muchas de las veces no se las quiere ver, y en la extracción de los recursos naturales en el Ecuador parecería que nos hemos ido como por el camino más fácil, ¿no? Y saco el petróleo, vendo el petróleo, y el oriente y la Amazonía, de donde saco el petróleo, sigue siendo esa población a la que seguimos debiendo todo, ¿no? Muchos años de activismo también, ¿verdad? Muchos años viviendo cerca de la gente que la pasa mal, ¿no? Que tiene problemas y que a veces no se lo ve, ¿no? Y eso, para mí, el centralismo es el punto de inicio y de fin de varios de los problemas, ¿no? Decisiones que se toman desde Quito, como yo digo, si estuviéramos discutiendo el agua de Papayacta, a ver si es que los ministros están tan felices, ¿no? Claro, como no es el agua que ellos toman, como está lejos, ¿no? Pues parecería que no pasa nada. El Yasuní está lejos, ¿no? ¿Quién está ahí? No. Entonces tomamos decisiones con un desapego territorial terrible. Cuando el desarrollo debería estarse el enfrentamiento abajo, ¿no? Violento entre comunidades, ha existido violencia en realidad. Nada justifica la violencia. ¿Ya? Nada justifica la violencia, ninguna forma de violencia. ¿Cómo promover en realidad una manifestación en derecho, una manifestación que no llegue a esos límites? Pues cuando los ánimos se caldean es bien difícil, ¿no? El proceso y la lucha en el caso de Río Blanco no es de ahora, de un año o de dos. Ellos llevan al menos 15 años en resistencia a los proyectos mineros, y lo mismo sucede en Quimsacocha y en otros territorios. Entonces, ¿una lucha propia o también impulsada por organizaciones? Yo creo aparte de la... digamos como en todo, ¿no? Yo no vivo en Río Blanco, yo no vivo en Cochabamba, yo no vivo en Moyoturo, yo vivo en Cuenca. Y estoy tan preocupada por Río Blanco como la gente de Río Blanco. Es decir, ¿por qué yo no tendría posibilidad de apersonarme de la lucha de Río Blanco? ¿Por qué no? ¿No? Pero también hay quienes luchan por el otro lado. Digamos, claro, y las personas, y por eso mismo la división en la comunidad, hay dos posiciones encontradas ahí, pero un poco esto de decir, solo deberían estar preocupados los que viven ahí, no solo deberían estar preocupados los que viven ahí, porque el tema del agua y los temas ambientales no son un problema que solamente afecta a las personas que viven en esa comunidad, son problemas generales, y como hemos dicho, en este caso hay un tema real de posibles afecciones a fuentes de agua, no solo para Cuenca, sino incluso para las comunidades de la costa, para territorios que están ya fuera de la provincia de La Suay, Naranjal, Balao, que reciben agua del otro lado de la cordillera, ¿no es cierto?, que reciben agua que baja desde el Cajas hacia esos sectores. Ya en temas políticos, ha oficializado usted ya su precandidatura, ¿verdad? Su candidatura ya a prefecta de La Suay. ¿Por qué la intención de ser prefecta? ¿Qué cosas se están llevando mal? ¿Qué pasó al interior de Participa? Yo creo que estoy convencida que la política hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Y entonces, después de ser viceprefecta, después de haber tenido esta experiencia que la sigo viviendo, ¿no? Desde este trabajo en la viceprefectura, y siendo política como soy política, ¿no? Y siento que puedo seguir en la actividad política, que la gente me respalda, que tengo el apoyo, que tengo la posibilidad de seguir trabajando en el accionar político. Pues después de ser viceprefecta y de estar en este camino, pues me parecía que era natural y obvio aspirar a la prefectura, ¿no? ¿Ya? Yo me he preparado para ser prefecta desde el primer día que asumí la viceprefectura, desde el primer día en que me plantearon el reto de la viceprefectura, yo realmente me estuve preparando para ser prefecta, ¿no? Y siento que es lo que hoy día responsablemente hubo acuerdos al interior de Participa donde le dijeron, luego de que se termine este periodo, se lanza María Cecilia. Sí, yo lo he dicho. Además, cuando el Paul me invitó a ser su candidata a viceprefecta, fue a mi casa para conversar, para plantearme esta invitación. Él me dijo, ¿no? Y yo siempre valoré mucho
él me dijo, yo no estoy buscando una viceprefecta, yo estoy buscando una prefecta, yo estoy buscando una persona que pueda asumir en algún momento el liderazgo de la institución, porque él nunca me ocultó también su aspiración de incursionar en la política nacional. Entonces él me decía, es probable que a lo mejor yo no termino el periodo, ¿no? Y si es que eso ocurre, pues yo necesito una persona que esté lista para asumir la prefectura. Y yo me tomo las cosas en serio. O sea, las personas que me conocen saben que yo todo me lo tomo en serio, ¿no? Todo me lo tomo en serio. Y entonces, el momento que a mí me dijo el Paul, estoy buscando una prefecta, pues yo dije, muy bien, aquí no se trata de que voy a estar ahí como a medio gas, ¿no? Me voy a involucrar al 100%, me voy a preparar, voy a tener la posibilidad de, si me toca ser prefecta, pues estar lista, ¿no? Estar lista, tomar la batuta, coger la posta, como diríamos, y hacer que las cosas puedan funcionar y fluir. Las cosas en Participa no se dieron de la mejor manera, ¿no? Al interior, tanto con el Paul como líder de la organización. Más que no se cumplió, porque realmente yo ya en este minuto no sé ni siquiera qué exactamente es lo que terminaba de pasar ahí, ¿no? Hablaban de las primarias, hablaban de lo que se vendría para la selección de candidaturas, ¿no? Pero yo sentí que ya había perdido la confianza del Paul, habíamos discrepado en un montón de temas. Fue evidente que pues la forma de hacer política, el estilo de hacer política, las prioridades, las razones, las motivaciones, las estrategias, pues eran distintas, ¿no? Y yo siempre creo que no hay cosa más leal que decir las cosas de frente, ¿no? Y aunque discrepemos y aunque estemos en desacuerdo, yo prefiero que me digan las cosas de frente y no que simulen o monten casi un show para suponer que las cosas están bien y que hay que aplaudir todas las decisiones cuando más bien creemos que están equivocadas. Yo no soy hipócrita, no soy mentirosa. Y entonces muchas de las veces cuando yo discrepaba con el Paul, cuando a mí me parecía que teníamos puntos discordantes, pues yo se lo decía a él en primerísimo lugar, antes que a nadie, ¿no? Se lo decía a él, se lo decía de frente y se lo decía bien. Le decía a Paul, no espero que tú cambies la decisión, no, tú eres el que decide, tú eres el prefecto, tú eres el que lleva la batuta aquí, pero sí quiero que sepas que no estoy de acuerdo, sí quiero que sepas que a mí me parece que en esto estamos equivocados, que esto me parece mal, que por aquí no va la cosa, ¿no? Por ejemplo. Hay varias cosas, quizás los más recientes, el tema de la ordenanza esta de soberanía alimentaria, en donde... Que ahora dijo que era voluntario, a la final. Ahora ha dicho que claro, que no va a ser una tasa, que va a ser una contribución voluntaria. Ahí yo estaba construyendo una propuesta distinta, estábamos trabajando en un proceso chévere, participativo, estábamos trabajando en una ordenanza de impulso a la agricultura sustentable, que motive el tránsito, ¿no? De la agricultura convencional a la sustentable. Y por otro lado yo le había dicho al Paul, hay que trabajar en una ordenanza para el banco de alimentos, como esa instancia solidaria que recibe donaciones, y hay que hacer incluso una propuesta de ley, le había dicho yo, ¿no? Tenemos que hacer una propuesta de ley, incidir en la Asamblea Nacional para generar una ley que nos permita que todas las industrias alimentarias en el país cumplan con donar los alimentos que están próximos a caducar, que a lo mejor han tenido algún tipo de desperfecto en su empaquetado, no, temas más bien estéticos, pero que no afectan a la calidad del alimento, a sus componentes nutricionales, a su inocuidad para el consumo humano, ¿no es cierto? Y que esto nos ayude a evitar el desperdicio de alimentos. Entonces, yo había siempre puesto mis planteamientos, mis propuestas. Al Paul le pareció que no detuvo el proceso de la ordenanza que estábamos construyendo, y armaron ellos esta ordenanza en donde mezclaron la parte productiva con la parte solidaria. Aparte de Paul, ¿quién más? El Paul y su equipo, ¿no? El equipo de asesores al que encargó este tema. Y entonces ahí pues salió una ordenanza, en mi criterio, y se lo dije desde el inicio, absolutamente mal hecha, ¿no? Una ordenanza que no tenía ni pies ni cabeza, que tenía problemas de legalidad. Y se lo dije a él varias veces, se lo dije al equipo, me reuní con el equipo, les dije así artículo por artículo las cosas que estaban mal, y no había manera, no había manera de que pudiesen revisar, ni siquiera replantear. Ahí fue, por ejemplo, una tensión muy grande con el Paul, muy grande. Y claro, finalmente... Fue como el punto de quiebre, quizá. De los últimos, ¿no? Porque han existido otros momentos de tensión. Y de esta ordenanza se desprendió, por ejemplo, la cumbre Hambre Cero, ¿no? Y yo, la verdad es que creía que ese era un error grande, que
que la ordenanza tenía tantos problemas y el modelo que estaba planteado ahí tenía tantos problemas, que me parecía absurdo que hagamos una cumbre internacional con todos los costos que eso significaba, supuestamente para mostrar un modelo que no funciona, que hasta este rato no funciona, no termina de salir la ordenanza, se han tenido que hacer cambios. Y entonces ahí discrepamos mucho, ¿no? Ya hay cosas que además no vienen al caso. Ya yo, como he dicho, no creo una política como esa lucha en lodo, en la que nos decimos las cosas así para dañarnos, no. Yo respetaré siempre al Paul como político, pero además como ser humano, como amigo, como persona con la que trabajé además tanto tiempo, así es que yo esperaría que siempre llevemos las cosas, ¿no? Sí, ya cuando las cosas no se dieron, cuando ya no podía hablar con él, cuando tenía que estar rogando por una cita más de un mes y nada, y no podía conversar, me parecía que había un tema también ya de una falta de respeto, ¿no? La visión hacia la prefectura, el apoyo ahora es con la izquierda democrática. Sí, hemos, como decía, yo nunca he ocultado mi deseo de ser, a usted, ¿no? Sí, yo nunca he ocultado mi deseo de ser prefecta, lo he dicho siempre, y el momento que yo me desafilié de Participa, lo volví a decir, ¿no? Dije yo, me desafilio de Participa, pero eso no quiere decir que salgo de la política, eso no quiere decir que dejo de ser viceprefecta, pero además lo dije, ¿no? Yo no voy a construir un movimiento político propio porque no tengo ni tiempo ni plata para hacerlo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es a conversar con las organizaciones políticas que ya en ese momento se habían manifestado, me habían buscado, y pues tuve la posibilidad de conversar con varias organizaciones, con muchas organizaciones, y la izquierda democrática fue ese espacio en el que yo me sentí absolutamente cómoda, digamos, ¿no? Creo que es un espacio de coherencia, en convicción con mis principios, no es un espacio postizo en donde tú digas, ay, pero ella, chuta, ¿cómo así se fue para el otro lado de la política? Siempre a la izquierda, ¿no? Siempre sí, a la izquierda. Yo he estado y he hecho política y justo hablábamos desde dónde nace mi motivación para hacer política, y yo vengo de ese sentir de las necesidades de las comunidades. Hay gente que hace política porque, no sé, desde su visión empresarial, de su gestión en otros espacios, de ahí le nació ese impulso, ¿cierto?, para meterse en lo público. A mí el impulso me vino de la vida en la comunidad, y entonces he militado y he trabajado en los sectores políticos siempre desde ese lado, ¿no?, del centro a la izquierda, y es lo que creo que hoy día la izquierda democrática está. Así es, el movimiento País al que nosotros ingresamos como Ruptura, ¿no? Mi movimiento fue la Ruptura de los 25, y nosotros como Ruptura nos incorporamos lo que en ese momento era el Acuerdo País, ¿no? El acuerdo era un acuerdo firmado, un documento firmado que decía las tesis, los postulados, las aspiraciones sociales que teníamos, y pues como Ruptura, asimismo, nos separamos del país el momento en que el presidente Correa pues traicionaba esos principios, ya no le gustaba la Constitución, y entonces quiso meterle la mano a la justicia, como hemos dicho. En la ola, en el mejor momento del movimiento País, nosotros como Ruptura decidimos separarnos. Entonces la Ruptura, que fue mi movimiento, pues entró en el Acuerdo País y salió del Acuerdo País por las mismas razones, ¿no? Creíamos en una sociedad en donde las instituciones se respetaran, la independencia de las funciones fuera clara, la corrupción se combatiera diametralmente a través del equilibrio de poderes, y el momento en que País pues cambiaba y el presidente traicionaba esos principios, pues nosotros decidimos retirarnos. Estuve en la Ruptura, con la autorización de la Ruptura, participé como candidata a viceprefecta, mi movimiento se extinguió, el Consejo Nacional Electoral le eliminó, así es que yo no es que salí de la Ruptura, es que la Ruptura desapareció, y una vez que pues mi movimiento se extinguió, entonces yo decidí afiliarme a Participa, que era el movimiento con el que había ganado las elecciones, que era el movimiento con el que estaba gobernando, y me parecía lógico y coherente que si mi movimiento se había extinto, pues ¿en qué otra organización política me iba a anotar, digamos? Me parecía lógico que tuviera que ser el movimiento con el que gobernaba, ¿no? Y entonces mi afiliación a Participa fue una afiliación también en coherencia y en convicción. Lastimosamente Participa pues toma decisiones en este trayecto, quizás la diferencia más fuerte políticamente, ¿no? Habíamos hablado de la diferencia por la ordenanza, que quizás no, una diferencia en la gestión de la institución y en la visión de la institución.
pero una diferencia política muy fuerte con Participa y con el prefecto, con sus decisiones, fue la alianza con Guillermo Lasso, ¿no? Todo este trayecto, ¿no? de la aspiración de una candidatura presidencial que termina desembocando en una alianza con Guillermo Lasso. Una alianza que, si es que uno lee el estatuto de Participa y lees la declaración de Creo, nada que ver. Nada que ver, pues aquí, no es... ¿cómo es que se juntan estos? Extrema derecha. Extrema derecha el movimiento Creo, y Participa se define como un movimiento de izquierda, pero además con postulados que pasan precisamente de la organización social, de la organización popular y demás. Entonces no tenía nada que ver, no tenía nada que ver, y entonces yo ahí tuve ya una discrepancia política en razón de los principios y de la coherencia, ¿no? Y yo ahí expresé mi disenso por escrito, mandé mi carta al secretariado de Participa, expresando que realmente me parecía que era una alianza incoherente con los principios y que yo no podía estar de acuerdo con eso. De ahí en más, como hemos dicho, una acumulación de tensión, tanto en la parte administrativa cuanto en la parte política, que pues llegó un punto en el que no tenía sentido que yo siguiera estando ahí, ¿no? Yo ya sentía que no tenía ilusión, no tenía confianza, ya no creía en las cosas que se estaban haciendo, y sentía que lo propio, ¿no? Sentía que el prefecto ya no confiaba en mí, que yo le parecía que siempre estaba discordando, ¿no? Poniendo mis puntos de vista distintos a los que él planteaba, y entonces ya no había sintonía. ¿Para qué iba a seguir ahí? Y tomé la decisión de desafiliarme, y lo hice, lo concreté el día en que arrancaba el Mundial de Fútbol, ¿no? Todo el mundo decía, no, eso no se hace, el día del Mundial de Fútbol, las noticias del Mundial, ¿cómo vas a tomar una decisión así? Digo, es que no estoy calculando, no estoy pensando qué día es más conveniente hacerlo, no, ya no doy más, ¿no? Ya no doy más, ya esto no va más, y yo no puedo aguantar un día más sintiendo que las cosas no funcionan, y entonces no me importa que hoy día sea jueves, viernes, domingo, lo que sea, ya esto no funciona, y me desafío, ¿no? Y así lo hice. Y pues ya ahora, como hemos dicho, encontrarme con la izquierda democrática ha sido lindo, ha sido bueno, ha sido chévere, ha sido volver a ilusionarme, ha sido encontrar además a esa militancia, a esa gente, a esas personas que me dicen, es el partido histórico, es el partido de mis papás, de mis abuelos, es el partido con el que siempre hemos estado, qué chévere que ahora nos volvamos a motivar, ahora sí vamos a volver a sacar la bandera naranja, estamos contentos, naranja, ¿no? Así es, ahora sí vamos a volver a sacar la bandera, vamos a ilusionarnos de nuevo, y vamos a recuperar lo mejor que tiene la izquierda democrática y sumarle los nuevos liderazgos, las nuevas propuestas, las nuevas ideas, la gente joven que se suma a esa vieja militancia también, y que nos va a dar ese impulso que necesitamos para las elecciones que se vienen. Ya, viceprefectora, usted me va a ayudar a analizar un poco ya el panorama político. ¿Qué es lo que más o menos se prevé? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Quiénes son los posibles precandidatos a la prefectura, sus posibles contendientes? ¿De qué partidos? La verdad no sé mucho cómo están, como dicen, a lo mejor yo me lancé muy pronto y entonces he marcado un poco el acelerador en las definiciones electorales. Como yo siempre digo, para mí la prefectura no es el plan B, no es que no me sale la alcaldía de Cuenca y entonces voy a la prefectura, no. ¿Planeaba usted una alcaldía quiero ser o siempre fue prefectura? No, es más bien yo lo he dicho. Entonces, yo, como digo, desde el momento en que acepté ser candidata a viceprefecta me he preparado para la prefectura, así es que las personas que me han dicho, no, espérate un rato, hagamos encuestas, a lo mejor puedes ir a la alcaldía, he dicho, no, yo no me siento preparada, no estoy para eso, no quiero ser alcaldesa, yo este momento lo que quiero es ser prefecta, porque en esto me he preparado, sé las cosas que se han hecho bien, las que se han hecho malas, que no debieron haberse hecho. Estoy lista para ser prefecta, ¿no? Y lo quiero hacer, y no voy a traicionar a la gente de las comunidades de ese Azuay profundo a donde he llegado, y que siempre me despiden con la misma frase, ¿no? No se olvide de nosotros. No haber recorrido las comunidades, de haber recorrido también los cantones, es muy importante para ello, ¿no? Sí, conocer la provincia. ¿Le da como un poco de ventaja? Conocer la provincia, sí, por supuesto. Yo ¿no? Hoy día digo con claridad, no sé quiénes más estén postulándose, no sé exactamente por qué partidos van a dar. El prefecto, ¿cuáles podrían ser sus posibles candidatos? Entendemos. Bueno, yo entendería que el candidato a la prefectura es la persona que en teoría iba a correr las primarias conmigo, y entonces
yo entenderé que el candidato de Participa será el presidente de Participa, el doctor Palacios, así es. Ya. Entonces, más abajito. Y entonces, de las otras tiendas políticas todavía yo no veo definiciones, hay cuadros, hay personas, hay nombres, pero no sé en qué organización política mismo entrarán por aquí, por esta. Y entonces, como yo digo, este rato soy viceprefecta, soy candidata a la prefectura y siento que tengo la posibilidad de hablarle a la SUAY, a los 15 cantones, a las 61 parroquias y que puedo decirle, conozco la provincia, conozco los problemas, tenemos ideas para las soluciones, pero sobre todo queremos construir juntos el plan. Y nosotros lo que queremos es irnos por todos los cantones, por las parroquias, recibiendo ideas para el ASUAY, recibiendo ideas para el plan y construyendo juntos esta apuesta, este sueño, ¿no es cierto?, de cuáles son las cosas que podemos construir para la provincia. Así es que soy hoy día la persona que conoce la provincia, pero soy sobre todo esa persona que está abierta, que quiere escuchar, que quiero que podamos construir ese ASUAY desde abajo, desde las comunidades, desde el sentir de cada una de las personas. ¿Un mensaje que les pueda dar ya a los asuayos? Pues que nos enamoremos de la provincia, ¿no? Más allá de los cantones de los que somos, hay una identidad cantonal muy fuerte en nuestra provincia, pero a veces nos falta esa identidad provincial, ¿no? De sentirnos asuayos, ¿no? Los cuencanos somos súper cuencanos, los gualaseños son súper gualaseños y así en cada cantón, pero necesitamos alimentar este sentimiento, este orgullo, esta identidad asuaya, que es la que nos une, que es la que nos hace hermanos y con la que tenemos que trabajar. Así es que yo apuesto a que la prefectura sea una prefectura de unidad, de un nuevo liderazgo, en donde más allá de lo que sucede en las elecciones de marzo, pues seamos capaces de trabajar en conjunto, de que no hay personas que se creen dueños hasta de las comunidades, de la gente, de los liderazgos, ¿no? Sino que realmente trabajamos en equipo, trabajamos respetando las autoridades, respetando a cada uno de los territorios y entendiendo que la provincia pues es diversa, enormemente diversa desde su clima, ¿no? Tenemos territorios que están en zona de costa, de subtrópico, tenemos territorios que están en las altas montañas, que están en el pajonal, y necesitamos trabajar en nuestro territorio urbano, en nuestro territorio rural, sin fronteras, sin decir aquí acaba o aquí empieza el límite urbano. Necesitamos entender nuestra relación urbano-rural. Y en eso es en lo que estamos empeñados ahorita. Listo. ¿Qué le ha parecido esta entrevista ya para finalizar? Chévere, muy bien. Buen conductor. Ahí tuvimos un problemita con un bus nomás, que en un giro, la zona del terminal que está congestionada, caotizada por el tranvía. Pero por lo demás he disfrutado una conversación en cámaras, ahí un rato. Eso es medio. La idea es ser un poco espontáneos y tratar de que la ciudadanía conozca pues sus criterios, sus propuestas y sobre todo quién es la Alvarado. Chévere, muchas gracias a ti por el espacio, un placer haber estado pasajera contigo. Muchísimas y que gracias. Nada, éxitos además en el programa. Muchísimas gracias.